importante para nosotros como iglesia, como familia. Entendiendo que son días muy diferentes, son días desafiantes, determinantes, decisivos y diferentes, ¿verdad? Diferentes que nos toca vivir. Y nosotros como una gran familia, como todo comenzó desde allá, desde el Génesis, comenzó con una familia. Dios estableció al hombre, a la mujer y le dijo: ahora multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen, empiecen a trabajar la tierra y ustedes la van a gobernar. Todo empezó, sabemos que después hubo el pecado y empezó después el plan de redención, el evangelio, cuando Dios le habla a la serpiente, le dice que va a poner enemistad entre la simiente del hombre, de la mujer, y habla ya de un evangelio, de lo que las buenas noticias, o sea, la redención de la humanidad. Después Dios establece otra familia, le llama a Abraham y le dice: salí de tu tierra porque yo te voy a llevar a otra tierra, y le habla de una descendencia. Ellos no podían tener hijos, pero Dios cumple su promesa y empieza una gran familia. O sea, él tiene un hijo, que después tiene 2 hijos, y después tiene 12 hijos, y empieza la nación de Israel. Entonces Dios siempre quiso una familia, un pueblo. Y de hecho que la promesa que Dios nos da a nosotros es: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, ustedes serán mis hijos, yo seré su padre. Esa es la gran promesa que nosotros tenemos. Desde el principio Dios quería habitar con nosotros, compartir su naturaleza. Y es tanto así que nos dio a su Hijo, a Jesucristo. Y en Jesucristo, nosotros, ¿qué pasa con Jesucristo? Él es el camino al Padre, nuevamente. Por medio de Jesucristo, el que murió en una cruz, pero resucitó al tercer día, todo aquel que en Él cree, dice que no se va a perder, mas va a tener vida eterna. Tanto es así que Dios ama al mundo, que Él quiere que nosotros vivamos con Él para siempre. Esa es la vida eterna, que nosotros vivamos con Él para siempre. En el principio comenzó con una familia y Dios habitaba con ellos, dice que bajaba, hablaba con ellos. ¿Y saben cómo termina la historia en Apocalipsis? Cuando desciende la nueva Jerusalén y dice: Él va a morar y nosotros moraremos con Él para siempre. Esa es la gran promesa. Ese es el evangelio completo. Lo que Él hizo, lo que sigue haciendo en nosotros y lo que va a venir, que es el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces nosotros como iglesia nos tenemos que preparar para ese regreso. Nosotros tenemos que vivir mirando el futuro. Si nosotros entendemos de dónde venimos y a dónde vamos, vamos a poder vivir una vida efectiva hoy. Porque no podemos dejar de mirar en lo que Dios hizo y a dónde Él nos quiere llevar. Es muy importante entender que somos parte de esta gran familia que Dios nos va a llevar a morar con Él para siempre. Bueno, vamos a leer algunos versículos ya en Mateo capítulo 24. Creo que algunas cosas. Mateo 24:4, para que nos vayamos ubicando un poco. Jesús en este capítulo habla, y en el 24 y en el 25 habla de su regreso, de las señales antes del fin. Vamos a leer en el capítulo 24 de Mateo, desde el versículo 4. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto
dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que hay una amonestación de Jesús para que nosotros estemos preparados acerca de cuál es nuestra actitud para estar vigilando a nosotros, la iglesia, a los seguidores de Cristo, que nosotros estemos vigilando para ese acontecimiento. Y a veces pensamos, esto también quiero decir importante, a veces pensamos que el regreso del Señor Jesús va a ser así, pum, de repente, y nadie va a saber o nadie se va a dar cuenta. A nosotros la Biblia nos dice que sí, nosotros vamos a saber, porque vamos a ver los acontecimientos. Y nosotros como iglesia, los que somos entendidos en los tiempos, los que escudriñamos la palabra, vamos a estar preparados. La iglesia, su esposa, se ha preparado. A nosotros no nos tiene que tomar por sorpresa. Y justamente eso Jesús está diciendo en esta parábola. Y acá nos muestra que en la iglesia se divide en dos categorías: los prudentes y los insensatos. Los que se preparan para la venida de Cristo son los prudentes. Y los insensatos son aquellos que se consideran amigos de Dios, ¿verdad? Pero no toman precaución por si el esposo se demora. Y como consecuencia de esa negligencia, los insensatos sufrirán, dice, desilusión, desesperación y exclusión del reino. O sea, aquí hay 10. La mitad es prudente y la mitad otra es insensato. Entonces quiere decir que en las iglesias hay un 50-50. Que aquí en Discípulos de Cristo no sea así. Por eso que tenemos que estar preparados. Por eso que tenemos que estar listos. Tenemos que estar atentos. Por eso que tenemos que ser entendidos en los tiempos. Entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que vigilar y estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor. Y quiero contarles un poco por qué cuenta esta historia acá, con estos detalles. Porque dice que en la tradición judía, el novio iba a buscar a la novia a su casa para traerle al lugar de la boda, a su casa. Entonces dice que salía el novio y había gente ya con la novia esperando ahí, preparados, sus amigas. En otra versión dice las damas de honor por estas chicas, las 10 vírgenes. Y bueno, la tradición era que el novio iba hasta la casa y después a buscar a la novia y después volvía, y dice que toda una procesión se hacía. La gente, las chicas y los muchachos, especialmente las chicas, era una tradición que tenían que llevar una lámpara encendida para llegar y poder participar en la fiesta, entrar al lugar de la fiesta. Entonces, esa era la tradición, por eso habla de eso, que el novio, el esposo, dice que estaba tardando en volver. Estaba tardando. Y dice que ellas tenían sus lámparas y tenían sus aceites. Y acá vamos a ver algunos detalles. Dice que el Señor se demoraría en volver. Esto es importante. Algunos dicen en Pedro
en 2 de Pedro 3:9, dice, algunos tienen por tardanza la venida de nuestro Señor Jesús. Algunos lo tienen por tardanza. Pero dice que Él, vamos a leer, porque es muy importante ese versículo, muchas veces lo usamos y es muy importante que nosotros lo conozcamos. 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor vino a la tierra, es la gran noticia, que por medio de Jesucristo podemos nosotros llegar al Padre, podemos tener la vida eterna, podemos ser hijos de Dios. Esa es la gran noticia. Ahora, hay otra, la promesa, el cumplimiento de la promesa es que Él va a volver y vamos a habitar con Él para siempre, vamos a vivir con Él para siempre. Bueno, algunos dicen, esa segunda venida, algunos lo tienen por tardanza, pero dice que Dios retarda su venida porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Esta etapa entre la cruz de Cristo hasta el tiempo cuando se manifieste los tiempos finales y se van a consumar todas las cosas, este periodo que estamos viviendo es de amor, de misericordia, es el tiempo de la gracia. Por eso dice que algunos piensan, no, hace 2020 años por ahí que tenía que volver y nunca volvió. Todas las generaciones dijeron que ella iba a volver. Pero lo que está haciendo y lo que estamos viviendo nosotros es un tiempo de amor, de gracia, de misericordia, para que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo del corazón de Dios. Él extiende este tiempo para que muchos más puedan llegar a ser hijos de Dios, puedan acceder a la eternidad por medio de Cristo Jesús. Y algunos dicen, no, siempre se dice que va a volver y nunca vuelve. Entonces algunos se desconectan o viven una vida como si fuera que nunca va a regresar el Señor. Y eso es peligroso, y justamente eso es lo que está diciendo aquí, en que las vírgenes que no fueron sensatas, que fueron insensatas. Es importante esto, dice, la venida del Señor sería repentina, inesperada. Mientras ellas, dice que ellas estaban ahí esperando y se durmieron. Dice que cabecearon y se llegaron a dormir todas. Pero de repente se escuchó una voz, dice, viene el esposo, ahí viene el esposo, a la medianoche más o menos. Y ahí se despertaron rápido, empezaron a preparar sus lámparas y su aceite. Pero ahí se dan cuenta, las insensatas, que su aceite se estaba terminando y que se estaba apagando su lámpara. De repente, dice, se escuchó una voz. Entonces, hay personas que están preparándose con aceite. Hay personas que están descuidando su aceite. Y quiero que podamos leer en 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5, 5 y 6. Para que nosotros no nos digan que en cualquier momento va a llegar y va a ser así de repente. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Tenemos que estar, dice, a nosotros nos tiene que tomar por sorpresa. Aunque Él tarde, nosotros tenemos que estar listos, preparados. Por eso digo que gocémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, eso dice en Apocalipsis, y su esposa se ha preparado. Qué interesante ver esto, ¿verdad? Que
Jesús también dijo en el capítulo 24 de Mateo, velad, velad, estemos despiertos. Eso quiere decir, puede venir la noche, puede venir el cansancio, pero no dejemos de estar atentos a lo que va a venir, a la segunda venida. Estemos listos para lo que viene. Otra cosa, muchos se consideraban verdaderos cristianos. Muchos se consideran verdaderos cristianos, pero no están en condiciones para heredar el cielo. Y acá vamos a hablar de los prudentes y de los insensatos. Esto es muy importante, porque a veces pensamos algunas cosas que no son correctas. Solo los que llevan aceite serán admitidos en la fiesta. La preparación para la venida de Cristo exige una gracia interior y una plenitud del Espíritu Santo, tan grandes que se manifiestan en una vida capaz de alumbrar a un mundo en tinieblas. Voy a volver a repetir esta frase que escribió un teólogo. La preparación para la venida de Cristo exige una gracia interior y una plenitud del Espíritu Santo tan grandes que se manifiestan en una vida capaz de alumbrar a un mundo en tinieblas. En Isaías 60, versículo 2, dice, y tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ustedes amanecerá la gloria del Señor. Eso es literal, es para Israel, pero para nosotros también. Es para nosotros también. ¿Por qué te digo que es para nosotros también, los que somos del pueblo de Dios por medio de Jesucristo, la novia, la iglesia? Porque Jesús era la gloria, ¿verdad? Era la manifestación de Dios hecho carne. Y dice, su luz habitó entre nosotros. Y muchos vieron su luz, vieron su gloria. Él, Jesucristo. Y Jesucristo, ¿qué dijo? ¿Qué nos dijo a nosotros? Ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque al tocar a la luz, que es Cristo, yo me convierto en luz. Entonces, mi lámpara, mi vida, necesita estar con aceite. Necesito estar preparado, lleno del Espíritu Santo, capaz de alumbrar en medio de tantas tinieblas. Y quiero darte dos aspectos que van a seguir aconteciendo. En lo negativo es que las cosas van a ir empeorando. No sabemos qué enfermedad va a seguir viniendo. No sabemos qué guerra, qué política. Ahora nomás, en estos días, en la China, que es un estado comunista, empezaron a presionarle a los cristianos para que nieguen su fe. Y le dicen, si ustedes no niegan su fe, nosotros no le vamos a dar más ningún beneficio del Estado. No le vamos a más dar ningún beneficio. Imagínense. Y eso va a empeorar. En los países árabes, a los cristianos se les mata. Vimos hace un tiempo atrás los del ISIS cortándole las cabezas a los cristianos en Egipto. Esos hombres que viven en esos países donde hay persecución, viven un evangelio radical. Viven preparados. Ellos entendieron Apocalipsis. Ellos entendieron estos tiempos que estamos viviendo. Y tal vez nosotros miramos eso como una noticia lejana. Pero no nos descuidemos que los tiempos van a ir cambiando. Ese es el lado negativo. La gente nos va a odiar a nosotros por ser cristianos, por hablar en contra del homosexualismo, por hablar en contra del aborto. Nos van a seguir odiando y cada vez eso va a incrementarse. El mundo, el que no tiene a Dios, va a odiar a los cristianos. Pero también te quiero dar el lado positivo de lo que viene. Es que un avivamiento sin precedentes se va a desatar en la iglesia. Una iglesia que se prepara con aceite para brillar en medio de las tinieblas más oscuras. Porque cuando estamos nosotros en medio de las tinieblas,
las tinieblas se tienen que ir. Este es el tiempo donde mayor oscuridad hay, es donde la iglesia más va a brillar. Eso es lo que viene, los tiempos más gloriosos, el deseado de las naciones. Por medio de la iglesia se va a manifestar ese deseo en las naciones por Jesucristo. Porque van a ver a un pueblo. Era como en los tiempos de los primeros cristianos. La gente le veía morir a ellos, quemados. Le veían morir en los circos romanos. Y mucha gente empezó a creer en Jesucristo. Mucha gente por el testimonio de esos hombres y mujeres y niños que murieron por el evangelio, que murieron por el Señor. Ese es un evangelio radical. Y quiero decirte algo más. En las cartas en Apocalipsis, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, son 7 iglesias donde el Señor le da mensajes a las iglesias. Y vamos a hacer una síntesis, pero algunas cositas nomás voy a decir. Pero si miramos las cosas que el Señor le viene llamando la atención a esas iglesias, sean radicales. Porque le dice, tengo algo contra ti, que permites esta doctrina, que permites a Jezabel. Y también le dice una cosa a una de las iglesias: has dejado tu primer amor. Por eso, este tiempo es un tiempo de preparación. Este no es un tiempo cualquiera. Esta pandemia que vino, esta obligación que tenemos de quedarnos en nuestras casas, no vino por cualquier cosa, por los planes del hombre. Dios permitió. Y Dios nos está dando una oportunidad para que cultivemos, para que trabajemos nuestro aceite. Tal vez estábamos muy distraídos, tal vez estábamos muy apagados, pero estos días, estos meses que nos pasamos en casa para estar con nuestra familia, para restablecer nuestro altar familiar, nuestra comunión íntima con Él, sin tener ninguna excusa, que nos falte tiempo ni nada. El Señor nos dice, pueden atender, pueden tener aceite ahora, pueden prepararse, pueden mirarme a mí que estoy a la puerta y estoy llamando. Entonces, en estos 37 años y en este año 2020, con esto que está pasando, es algo insólito, ¿verdad? Para nosotros en esta generación, tal vez cosas pasaron antes, pero para nosotros, para esta generación, es muy diferente. Y yo creo que Dios tiene un propósito con todas las cosas que pasan. Y para su iglesia creo que es un tiempo de revisar y tener aceite, estar preparados, llenos del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, lo que viene, la persecución, los problemas, todo eso no lo vamos a poder soportar. Y el amor de muchos se enfriará. Pero muchos no son todos. Siempre el Señor va a tener su remanente. Siempre el Señor va a tener su gente apasionada. A los que son, ¿cómo dice? A los prudentes. Aquellos que están teniendo una relación íntima con Dios. Aquellos que se preparan. Aquellos que están metiéndose con el Señor. Aquellos que están dispuestos a obedecer al Señor en todas las cosas. Aquellos, voy a volver a este punto de las insensatas. Dice, los que ponen su confianza en que pertenecer a una iglesia o participar de los sacramentos, que por eso va a ser salvo, aún no nació de nuevo. Ni lleva una vida de comunión constante con Dios, no está preparado para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que creen que por venir a la iglesia ya son salvos. Aquellos que dicen, no, yo siempre me fui a la iglesia, entonces ya seguramente que ya me salvé ya.
O mis padres siempre fueron cristianos, yo también, de alguna manera también seguramente me va a alcanzar. La salvación es personal. Entonces no confiemos en que por venir a la iglesia nosotros ya somos salvos. Necesitamos nacer de nuevo del Espíritu. Necesitamos la vida de Cristo en nosotros. Su Espíritu generando vida a nuestro espíritu. Entonces, si no tenemos una vida constante de comunión con Dios, tampoco estamos preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cada persona tiene la responsabilidad de estar preparado y no puede depender de lo que haya hecho otra persona. Eso estaba diciendo. No puedes depender de lo que otros oran, de la vida de oración de otros. Nosotros necesitamos prepararnos y tener nuestro aceite. Porque llegó un momento donde las vírgenes insensatas le dijeron, danos de tu aceite, denos de su aceite. Eso quiere decir que las vírgenes que eran prudentes tenían extra, tenían y estaban preparadas para aguantar la espera, porque se tardó el esposo. Entonces quiere decir que ellas no fueron sensatas, no fueron prudentes en tener reserva. Eso quiere decir que muchas veces malgastamos nuestro tiempo. Decimos, en cualquier momento me voy a comprometer con Dios, en cualquier momento me voy a consagrar, en cualquier momento me voy a arrepentir, y algunos andan así. Más adelante me voy a comprometer con el Señor. Más adelante voy a tomar en serio. Y bueno, nadie sabe si mañana vamos a amanecer vivo. Nadie sabe el tiempo. Puede ser que no veamos venir a Jesús en las nubes todavía, pero nadie sabe si mañana va a estar vivo, va a amanecer vivo. O sea, nosotros tenemos que vivir como un día a la vez. Claro que tenemos que soñar, proyectarnos y todo eso, pero nuestros días están contados. El Señor sabe perfectamente y nosotros no tenemos dominio sobre eso. Por eso es que tenemos que vivir como prudentes. Entonces las mujeres sensatas, las mujeres prudentes le dijeron, no les podemos dar. Vayan y compren ustedes, vayan a conseguir su propio aceite. ¿Saben por qué? Esto nos muestra que la gracia no se puede compartir con otros en el momento en que la necesitan. El esposo ya está cerca y será demasiado tarde para prepararse o pedir ayuda cuando llegue el esposo. Cuando llegue ya no va a haber tiempo. Por eso la Biblia nos dice, busquen a Jehová mientras Él puede ser hallado. Hay que estar en comunión con Él. Hay que cultivar tu aceite. Tenés que tener una vida de comunión con Él, de oración, de la palabra, lleno del Espíritu Santo. La preparación espiritual no puede comprarse ni prestarse a última hora. Nosotros mismos debemos tener una relación personal con Dios. Y aquí tengo una definición de lo que es insensato. Insensato, busqué en el diccionario y dice necio. No, hay una definición así. Y necio es una persona, una de las tantas cosas que dice de los necios, dice una persona que no ordena su vida en el temor del Señor. Hay muchas personas dentro de las iglesias que dicen, no, yo sé luego que está bien y que está mal, pero se da el lujo de vivir sin temor, haciendo y cometiendo todavía pecado. Yo no digo que nosotros ya no vamos a pecar, pero en nuestra vida es constante lucha entre la carne y el espíritu. Y nosotros podemos tener victoria por medio del Espíritu que está en nosotros, por medio de la vida de Cristo que está en nosotros. Claro que sí. Entonces, el necio es aquel que no ordena su vida
en el temor del Señor. En Corintios 7:1 dice que la santidad se perfecciona en el temor del Señor. Entonces, donde nosotros necesitamos estar preparados, necesitamos estar en el secreto. Ellas no tenían reserva, o sea, ellas no tenían una raíz que les haga permanecer. Y esto es muy importante también, creo. Muchas veces entramos también en un activismo y decimos, tenemos que fructificar, tenemos que hacer esto y aquello. Y muchas veces eso es tener tu lámpara, estás enfocado en el ministerio y haces las cosas y haces el servicio y todo eso. Pero tenemos que mirar adentro si hay aceite. Porque el activismo tampoco es una señal, una muestra o una evidencia de que realmente estamos teniendo algo interno de la relación con Dios. Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que nosotros emprendamos, sirvamos, tiene que estar llena de aceite, que es la vida del Espíritu, una vida de comunión, una vida de integridad, una vida de santidad. Entonces, muchos quieren dar frutos, pero nuestro trabajo, según lo que dice Juan capítulo 15, versículo 4, es: si permanecen en mí, y yo permanezco en ustedes, ahí vamos a fructificar. Nuestro trabajo es permanecer en Él, habitar en Él, crecer en Él, disfrutar de Él. Y eso nos va evidentemente a llevar a una vida fructífera, una vida espiritual, pero también en todas las áreas de nuestra vida. Es nuestra entera responsabilidad dedicarnos a tener aceite. No lo puede hacer otra persona por mí. Hay personas que todo el tiempo están en reserva. Su combustible está en reserva. Y todo el tiempo está desesperado. Necesito que ores por mí. Necesito esto. Necesito un abrazo. Todo el tiempo está con una necesidad. Nunca puede generar su propio aceite. El Señor nos está llamando a una madurez. Oren por mí, está bien, hasta cierto punto. Pero el Señor nos está llevando a decir, ustedes tienen que estar preparados. Ustedes tienen que entrar en una comunión íntima con el Señor y producir el aceite puro para el Señor. Y con esto estamos cerrando. Te voy a dar 4 cosas que se van a ver en nosotros, que van a ir brotando en nosotros cuando estamos trabajando en el aceite. Un corazón tierno para Dios y para con las personas. No cínico ni crítico. Esto es muy, muy humano, ¿verdad? Empezar y tener cosas en nuestro corazón en contra de alguien, enojarnos con las personas, criticar, e inclusive a nuestros enemigos. Cuando tenemos a alguien que no nos gusta, que no nos agrada, ¿qué hacemos? Hablamos y decimos cosas de esa persona, criticamos sus errores y sus debilidades. Pero cuando una evidencia de que el aceite está brotando en nosotros es cuando nuestro corazón empieza a ser tierno delante de Dios y empezamos a cambiar nuestro corazón hacia las personas también. Por ejemplo, si hay personas que no te gustan, que son tus enemigos, que están en contra tuya, ¿qué vamos a hacer? No solamente callarnos, sino orar, bendecir a esas personas. Creo que una de las evidencias es eso. También creo que es una de las cosas que yo puedo testificar. Cuando hay personas que están en contra, hay gente que no nos cae bien, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a pelear? No. Vamos a orar por esas personas. Y entonces cuando vos estás orando, cuando vos estás bendiciendo a esas personas,
Entonces tu corazón va cambiando hacia ellas. Esa es una forma de ver que el aceite se está brotando en tu corazón, que hay un cambio del Espíritu que está generando en tu vida. Otra cosa que se va a evidenciar es que se amplifica nuestro amor por Jesús. Se amplifica, amamos al Señor, amamos a Cristo. Queremos que Él se revele más a nuestras vidas. Tememos al Señor, no un miedo, sino habitar delante de Él, hacer las cosas que a Él le agradan. A honrarle al Señor con todo lo que hacemos, amar al Señor. Nuestro amor hacia el Señor tiene que ser apasionado, porque somos su novia, ¿verdad? Otra evidencia de que el aceite está brotando en nosotros es cuando nuestro entendimiento es iluminado. Empezamos a entender la palabra, empezamos a darnos cuenta de dónde el Señor nos sacó, empezamos a ver cómo yo puedo servirle de la mejor manera aquí en este tiempo, y también puedo ver lo que viene por delante, lo glorioso que Cristo está preparando para nuestras vidas. Y por último, hay un celo por justicia, un celo por justicia. En estos tiempos, más que nunca, en estos tiempos que hay necesidad, que hay dificultades económicas, hay gente que no tiene trabajo, hay gente que está pasando momentos difíciles. Entonces hay un deseo de dar a los demás. Querés ayudar con lo que podés, como decíamos hace rato, cuando uno tiene 5 y puede dar 2 o 3 al que no tiene. Y eso te agrada, eso te produce un placer, dar a los demás. Cambian tus planes. El Señor dice, vos tenías ahorrado tanto, ¿por qué no le das a aquel que está necesitando? O vos recibiste tanto, ¿por qué no le das un poco a esa persona que también está necesitando? Esas son algunas evidencias del aceite. Pero quiero decirte que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar en intimidad. Tu mayor legado, papá, mamá, y a los líderes, a los pastores, es que preparemos a nuestra generación para los días que se están viniendo. Que la novia se ha preparado. La definición para estos tiempos de discipulado es discipular a una generación para que corresponda al Espíritu Santo a la luz de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro llamado para hoy, discipular a nuestra generación para que corresponda al Espíritu Santo, a la luz de la segunda venida de Él. No vivamos como si fuera que Él no va a venir nunca. No, debemos estar preparados. Porque van a haber muchos. Dice que las vírgenes llegaron hasta la puerta y clamaron, Señor, ábrenos. Y ya cerró la puerta y dijo, yo no los conozco. Van a haber muchos que creen que son salvos, pero no fueron salvos, no fueron prudentes, no se prepararon. Amén. Vamos a orar en esta hora. Con este mensaje no quiero que tengamos miedo, sino quiero despertar pasión por la intimidad, pasión por el Espíritu Santo. Son los momentos donde el Señor está alertando a su iglesia. Son los momentos, son los días que Él está preparando como esos dolores de parto para que nos despertemos, para que vivamos como prudentes y no como necios, para que discipulemos a nuestros hijos, para que le preparemos a nuestros hijos para lo que va a venir. Yo sé que mis hijos van a enfrentar batallas mucho más grandes. Por eso mi compromiso es mayor con ellos. Discipular a mi generación para que ellos estén preparados para lo que viene. Sé que las luchas, las persecuciones van a venir, pero la iglesia está preparada. Tener aceite, estar lleno del Espíritu Santo. Oremos. Señor, yo te doy gracias, porque son días tan diferentes que nos toca vivir, Señor. Pero en tu palabra ya estaba que estas cosas iban a acontecer y van a seguir aconteciendo.
Señor, queremos ser esa novia que se está preparando, Señor. En medio de esta oscuridad, de este caos que hoy reina en el mundo, de corrupción, de enfermedades, de persecuciones. Señor, Tú quieres que nosotros cultivemos ese aceite, que nosotros generemos el aceite para nuestras lámparas, para estar preparados para lo que viene. Y lo que viene, Señor, es que van a seguir en aumento los tiempos difíciles. Pero también, Señor, Tu palabra dice que la iglesia, que Cristo será el deseado de todas las naciones. Y que la iglesia será la mayor atracción en el mundo. Que por medio de Tus hijos, de aquellos que están prudentemente preparándose, va a haber un despertar espiritual tan grande que va a generar un avivamiento como nunca antes sobre la tierra. Señor, llévanos a esa intimidad. Nadie puede generar ese aceite por nosotros. Solo cada uno de nosotros debe ser prudente y pasar tiempo en la intimidad, en oración, en ayuno. Son días, iglesia, para hacer lo que nunca hicimos, para orar más, para escudriñar más la palabra, para ayunar más, para estar con mayor enfoque, con mayor deseo por nuestro Señor. No son días cualquiera, porque va a llegar un momento donde va a ser tarde, pero nosotros queremos estar preparadas. Queremos, como Tu esposa, estar preparadas. Queremos ser discipulados para corresponder al Espíritu Santo en estos tiempos, para poder ser guiados por el Espíritu, para poder recibir del Espíritu las enseñanzas, para que nos reveles, Señor, ilumine nuestro entendimiento, para que nuestro corazón sea tierno hacia Ti y hacia los demás, para que podamos generar, Señor, un ambiente de justicia, de verdad, de unidad en Tu pueblo. Sácanos, Señor, esa superficialidad, o como pasó en Corintios, que era una iglesia carnal, con muchos dones, con muchos recursos, pero carnales, que no podían recibir palabras profundas, que no podían recibir enseñanzas porque eran inmaduros. Señor, a estos 37 años no estamos aquí por acaso. Tú nos trajiste, Señor, pero hay una responsabilidad que también nosotros tenemos, y es de prepararnos, es de madurar, es de ser prudentes y de tener aceite en nuestras lámparas, que no se termine, que no se acabe. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Llena las casas, Señor, con Tu presencia. Señor, que en estos días haya un deseo, Señor, por Tu presencia, una atracción hacia Tu presencia, Señor. Que busquemos en la intimidad, que busquemos, Señor, mirarte a Ti. Como dice Corintios, Señor, que podamos mirar la cara descubierta. Podemos mirar, Señor, podamos ver en Cristo quiénes verdaderamente somos. Que se revele la identidad y el propósito en estos días más que nunca. Rompe toda religiosidad, Señor, y permite que podamos entrar a una dimensión espiritual que nunca antes habíamos llegado. Queremos prepararnos para recibirte
esposo. Y el espíritu y la novia dicen: ven. Queremos estar tan enamorados, Señor, de ti, que también nuestro clamor sea: ven, Señor Jesús. Maranata, ven, Señor Jesús. Y que estamos vestidos de lino fino, limpio, resplandeciente, que son nuestras obras de justicia y de santidad. Amén y amén.